muy buenas a todos. Estamos una vez más acá para hacer una entrevista realmente hoy con una persona que sabe muchísimo sobre la isla de Pascua. Estamos muy contentos de tener su visita. Ella es licenciada en Historia, con un posgrado, arqueóloga y escritora, ¿verdad? Ha dado conferencias, cursos y ha escrito para prestigiosas revistas, entre ellas Más Allá de la Ciencia. Ha hecho varios artículos relacionados a estas temáticas. Es autora de 2 libros, 2 novelas, Rongo Rongo y La Sombra de Gaudí. Y bueno, hizo, por supuesto, que es lo más importante, investigaciones de campo en la isla de Pascua, especialmente sobre las estructuras domésticas, y es especialista en culturas americanas precolombinas. Alex, con menuda presentación, realmente merecida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola Mariano, como sabes, la agradecida soy yo. Totalmente, agradecida contigo, con tu programa de radio y con la oportunidad que me das de que se conozca el trabajo que he estado haciendo los últimos años por allá, por Argentina, que es un país además que yo quiero mucho porque he vivido 5 años en la ciudad de Buenos Aires, así que sí, viví en el barrio norte, cerca de la Recoleta, en la calle Talcahuano, así que encantada ahora de que desde Argentina me están llamando. Bueno, qué bueno, Alex, no sabía eso, que has vivido acá en el centro de la ciudad prácticamente. Sí, ahí en pleno centro. ¿En qué año viviste por acá? Hace muchísimos años, mira, desde el 87 hasta 1992. Increíble. ¿Y te gustó el país? Hoy está un poco cambiado tal vez de esa época, pero bueno. País yo no conocí mucho porque no salí mucho de Buenos Aires, pero la ciudad es preciosa. Claro. Buenos Aires es una ciudad muy europea, muy parecida a lo que puede ser Barcelona, sí. París. Es una ciudad súper europea, así que muy bonito, con muchos museos, muchas cosas que ver, la gente muy linda, me gustó mucho. Qué bueno, Alex. Bueno, no sabíamos eso, tal vez te haga alguna pregunta también relacionada a tu estadía por el país. Bueno, Alex, quería preguntarte, ¿cómo se inicia tu camino, tu carrera y posteriormente el interés en la isla de Pascua y todos estos lugares tan misteriosos, tan enigmáticos? Bueno, el interés en Isla de Pascua, yo creo que cualquier persona que viva un poco en la búsqueda del misterio de la historia, de los lugares que aún plantean algún desafío, ¿no?, en cuanto a búsqueda de su pasado, a búsqueda de su historia, nos interesa Isla de Pascua. Entonces, yo soy historiadora, luego me especialicé en arqueología y específicamente en arqueología de América y en prehistoria de América. Entonces, siempre había sentido curiosidad por aquellos enormes moai, por aquellas enormes estatuas de toba volcánica, y fui a caer a Chile, no a la capital, a Santiago, sino a la 4ª región, también por motivos familiares, lo mismo que cuando estuve viviendo en Buenos Aires, y me puse a buscar, y increíblemente, yo tuve muchísima suerte por allá, por América del Sur, y conseguí trabajo y proyectos, tanto con gente norteamericana como codirectora, porque yo tenía residencia en Chile y entonces tuve la oportunidad de hacer de contraparte chilena en proyectos extranjeros en Isla de Pascua, y luego ya con mi propio proyecto para estudiar algo que nunca hasta el momento se había estudiado de forma exhaustiva, que son las estructuras domésticas de Isla de Pascua, que hay más de 300 estructuras domésticas en la Isla de Pascua que estaban ahí como olvidadas, porque todo el mundo enfocaba en los moai, y las estructuras que son más bien, bastante parcas, bastante pequeñas y toscas, pues nadie se fijaba, y en eso consistió la mayor parte de mi trabajo, pero por supuesto mientras tanto vas investigando sobre otras cosas, pero fue un poco que la vida me llevó hasta ahí, como todo lo bueno viene solo. Exactamente, eso uno deja fluir las cosas y cuando se tiene que dar se da. Así es. ¿Cuánto tiempo permaneciste trabajando en la Isla de Pascua, Alex? El periodo más largo que estuve allí fue casi 1 año, fueron 10 meses, y antes había estado en temporadas de 2 meses en campañas de excavación con un equipo norteamericano dirigido por Christopher Stevenson, que es un arqueólogo norteamericano que estudia la agricultura prehistórica de la Isla de Pascua, de Rapa Nui. Yo estuve 2 temporadas con él y luego ya conocí a una asociación de la comunidad Rapa Nui, que era la que más o menos manejaba el tema arqueológico allí y entonces junto con ellos
desarrollé un proyecto para estudiar lo que son las estructuras domésticas. Claro. ¿Y qué se siente estar en esa isla, Alex? ¿Qué se siente en la presencia de esas magnas, digamos, estatuas de toda esa, de la cultura y demás ahí? ¿Qué es lo que vos sentiste? Mira, todo el mundo, como te decía antes, fija su atención sobre todo en las grandes estatuas, ¿no? Porque en realidad son impresionantes, como hay, ¿no? Pero la energía esa que todo el mundo dice que se siente en la isla, yo creo que se siente desde que uno pone un pie en su tierra. Es un conjunto de todas las cosas, claro. Es un conjunto de todas las cosas, es la manera encantadora de ser de sus habitantes, es el olor, el aroma, es el aire que te llega del mar, es la manera en que la gente habla, y luego ya cuando ves los Moai, es como la confirmación de todo lo demás, ¿no? Pero lo primero que ves no son los Moai. Tú llegas a la isla y ya sientes alguna cosa especial. Realmente las personas están como en una comunicación muy fluida con la naturaleza, con sus ancestros, y esto los hace personas muy especiales. Y entonces ya de entrada uno siente que está en un lugar que es diferente al resto de lugares del mundo. Claro. Por supuesto los Moai son los que tienen la carga de la energía de todos los ancestros. Claro. Y eso es verdad. Yo soy bastante pragmática porque, claro, soy una científica, soy arqueóloga, pero debo reconocer que es cierto lo que ellos dicen, que los Moai son los portadores de la energía de los antepasados. Claro. Es cierto. Y Alex, antes de empezar a hablar de tu trabajo en sí, de las estructuras domésticas, yo quería que cuentes un poco acerca de la civilización, de dónde provenía, el tiempo de antigüedad, si hay alguna datación. Sí, por supuesto. Bueno, ya desde los años 50 es que se empezó a estudiar la isla de Pascua desde el punto de vista arqueológico, sobre todo con Thor Heyerdahl y William Malloy. Las dataciones que ellos ofrecieron a la comunidad científica a través de las excavaciones que realizaron y eso, fueron que la isla de Pascua en principio estaría habitada o poblada desde el 400 después de Cristo. Esto ya es una sorpresa porque la mayor parte de la gente piensa que es antes, claro. Claro, piensa que son anteriores porque los Moai se ven así como algo muy, muy antiguo, muy tipo, qué sé yo, de la época de Stonehenge, de la época de todos los monumentos megalíticos. Pero en realidad los datos arqueológicos de momento, aceptados hasta el momento, los más antiguos son los que ofreció Thor Heyerdahl, que son del 400 después de Cristo, pero en las excavaciones más recientes de los arqueólogos norteamericanos y franceses que han estudiado la isla de Pascua a partir de los años 70, 80, en realidad se ha retrasado incluso un poquito más el poblamiento de la isla hasta el 800 o 900 después de Cristo. Y se supone que los Moai han sido esculpidos a partir del 900 después de Cristo y hasta más o menos el siglo XVI o XVII de nuestra era. Claro, porque en realidad no quedó como asentada demasiados datos de todo esto. Es como que esa parte de la historia no quedó mucha información acerca de los constructores y demás. O sea, lo que sí se sabe que hubo guerras tribales y demás cosas, ¿verdad? Claro, el problema en la isla de Pascua es la falta de documentos escritos. Claro. Ellos mismos, los documentos escritos que tenemos son las crónicas a partir de la llegada de los europeos, que como siempre, bueno, pues eran navegantes, eran gente que había llegado allí de forma más o menos esporádica, solo para como a repostar, ¿no? Como o a coger esclavos o por recursos alimenticios, etcétera. Y entonces las fuentes etnográficas y las fuentes escritas que tenemos son bastante exiguas, ¿no? Luego en la isla de Pascua sí que hubo una escritura, que es la escritura rongorongo, y de ahí el nombre de mi novela, Rongorongo, porque un poquito va sobre eso, pero la escritura que tenían los antiguos Rapa Nui no se ha podido descifrar hasta el momento. El corpus documental es muy, muy bajo. Hay nada más un par de docenas de tablillas rongorongo que están por todo el mundo, pero de miles que había en su época. Y entonces pues tenemos poca base para reconstruir la historia de la isla. Y luego también a partir del siglo, por allá por el siglo XVIII, mediados del siglo XIX, la población Rapa Nui quedó reducida a ciento y poquito de personas. Claro. Según un censo de 1800 y algo, había 111 personas de casi 20.000 que hubo en su época de esplendor, en la época que se hacían los Moai y tal.
y entonces pues tampoco ellos, en el momento que llegaron los misioneros y los etnógrafos y los antropólogos, que ya pues dejaron unas fuentes escritas más interesantes, la gente que recordaba su historia era muy poquita. Los ancianos ya se habían muerto, los jóvenes no recordaban nada. Claro, y bueno, la isla de Pascua ha tenido una historia muy violenta, y entonces pues se ha perdido casi todo el conocimiento de la antigüedad. Claro, encima, bueno, como vos decías, o sea, las tablillas rongorongo todavía no han sido descifradas y es como una especie de comunicación, escritura, pero que todavía no sigue siendo un misterio. Y sobre los mitos y leyendas Rapa Nui, ¿qué dice la tradición oral básicamente? ¿Qué información deja sobre el rey, Hotumatua y demás tradiciones? Bueno, te puedo contar el principio de los principios, que es más o menos el mito, la leyenda que habla de cómo fue poblada la isla y más o menos desde dónde. Es el mito de Haumaka. Haumaka era un hechicero de la mítica isla de Hiva, que es de donde supuestamente proceden los Rapa Nui. Entonces Haumaka, en su tierra, Hiva, que estaba en un momento de colapso, que en cualquier momento se hundía en el medio del océano, tuvo un sueño. Y en ese sueño, que es como lo que actualmente nosotros llamaríamos un viaje astral probablemente, porque él comenta, Haumaka comenta que su espíritu viajó hacia una isla a la que llamó pequeño, en Rapa Nui, ¿no? Pequeño trocito de Haumaka, Tepito Te Haumaka, algo así. Y él encontró una tierra para su rey Hotumatua, con lo cual cuando él despertó o cuando su espíritu volvió a Hiva, contó a Hotumatua lo que había visto en su viaje espiritual. Y entonces Hotumatua decidió en dos catamaranes, ir a ese pequeño trocito de tierra que había visto el hechicero de su comunidad, y bueno, cruzar el océano y llegar hasta ese trocito de tierra, al que llamaron Mata Kiterangi o Tepito Tehenua, que significa Mata Kiterangi, significa ojos que miran al cielo, y Tepito Tehenua significa el ombligo del mundo. Y bueno, allí llegaron a la playa de Anaquena, supuestamente, que es solo hay dos playas en Rapa Nui, la playa de Anaquena y la playa de Ovaje. Hotumatua con sus hombres y con su hermana Avaraipua llegaron a este trocito de tierra, a este trocito de arena. Es una playa muy pequeñita, Anaquena, y ahí pues comenzaron a formar una población en Rapa Nui. Esto es lo que dicen las leyendas. Claro. Lo que pasa es que no hablan, por supuesto, no hablan de tiempo ni nada, como siempre las leyendas, ¿no? Son intemporales, no hablan de tantos años o tanto tiempo. Entonces, pues eso siempre sigue siendo como una especie de misterio que poco a poco va desvelando la arqueología. Y de un momento, ya te digo, la arqueología dice que sitúa ese momento de la llegada de los primeros Rapa Nui en el año más o menos 800, 900 después de Cristo. Claro, exacto. Y Alex, básicamente pasando ya a la parte de tu trabajo, ¿qué son las estructuras domésticas y cuál fue tu estudio que realizaste con ellas? Bueno, en el momento que yo fui por primera vez a Isla de Pascua, había una asociación, Rapa Nui, que como nadie hacía caso de las estructuras domésticas, ni siquiera los arqueólogos, ni los propios pobladores de Rapa Nui, como nadie hacía caso de aquellas estructuras, pues los propios habitantes las destruían para recuperar las piedras y utilizarlas en sus casas, etcétera. Esto ha pasado muchísimo en América del Sur, ¿no? ¿Habían hecho investigaciones, digamos, sobre las estructuras domésticas todavía? No se habían hecho investigaciones. Se sabía que existían, pero no se les daba mucha importancia porque estaban todas como desmontadas. Había montículos de piedra que habían sido antiguamente casas o gallineros o invernaderos, y entonces pues yo conocía a este grupo que lo que había hecho era empezar a reconstruir esas estructuras de piedra para ponerlas en valor, para que la gente se diera cuenta que aquello no era un simple montículo de piedras, sino que eran los restos de una estructura ancestral, de una vivienda, o de un jaremoa, que es un gallinero, o de un manabay, que es un invernadero, etcétera, etcétera. Entonces, pues ellos habían empezado a hacer esta especie como de reconstrucción un poco informal, y tuvimos la idea, conversando con ellos, de registrar este trabajo, porque había en aquel momento
como una discusión de si estaba haciéndose bien en hacer una reconstrucción de las estructuras domésticas sin tener un registro arqueológico, fotográfico, etcétera, del trabajo ¿no? Porque se está perdiendo mucha información también. Exacto, y cuanto más pasa el tiempo esto se deteriora y digamos, tal vez no hay vuelta atrás. Hombre, yo creo que el trabajo que ellos hacían era útil justamente para que no se siguieran deteriorando estos restos estructurales, porque al ellos levantarlos, hacer un levantamiento de la estructura, la gente ya veía que aquello era una estructura y entonces ya no la tocaba. Claro. El único problema es que no había un registro de este trabajo, y entonces en eso consistió el proyecto que me llevó a Isla de Pascua por tercera vez y a una permanencia de casi un año. Estuve recorriendo absolutamente toda la isla, cada una de las estructuras domésticas, incluso pequeños hornos, hasta lo más pequeñito, las viviendas, los gallineros, los invernaderos, etcétera. Y junto con esta comunidad de Rapa Nui, pues hacer un registro fotográfico, georreferencial, dibujos, planimetría, etcétera, de cada una de las estructuras para que quedara constancia. Eran frágiles, ¿no? Estas estructuras eran como muy livianitas, tal vez. Sí, son muy frágiles porque son de piedras, sin ningún tipo de argamasa que una las piedras entre sí. Entonces, pues claro, en una isla como aquella donde también además los animales están sueltos, los caballos, por ejemplo, se rascan contra las estructuras. Bueno, ellos se rascan incluso contra los propios moai. Ahora cada día están cerrando más los moai, por lo menos los que están erigidos, los que están restaurados, los están intentando cerrar porque allí los pobladores Rapa Nui tienen sus animales, sus caballos, sus vacas, sus cerdos, los tienen sueltos, no los tienen en corrales. Claro, claro. Entonces estos animales se subían encima de las plataformas de los moai, se rascaban contra los moai, y esto los estaba erosionando mucho, pero no solo contra los moai, sino también contra las estructuras domésticas. Entonces, como aquellas estructuras son tan frágiles, muchas también se caían por causa de esta acción del ganado, ¿no? Aparte la misma gente tal vez a veces va y siempre quiere llevarse un recuerdo, una piedrita, un pedacito o algo. Y el famoso souveniring, desde luego en Pascua estaba a la orden del día, porque aquello es un gran museo al aire libre, es un lugar bastante pequeño, de unos 25 kilómetros cuadrados, es muy poco, hay 147, más o menos 147 kilómetros de lado a lado, la diagonal más larga de lado a lado son 147 kilómetros, es una isla muy pequeñita, pero está muy poco habitada y entonces está muy poco controlado todo lo que es el patrimonio arqueológico, porque en realidad es un gran museo al aire libre donde a cada paso uno se encuentra con algún tipo de estructura. Se logró, digamos, ahora se logró un poco, digamos, cuidar todas estas estructuras y bueno, que esto justamente no pase. No sé si cerrándolo tal vez, pero bueno, se logró un poco mantenerlo. Sí, cada día se está intentando hacer un poco más de esfuerzo para el control de este patrimonio, porque realmente está siendo muy erosionado tanto por causa del ganado como por causa de los propios Rapa Nui, que por desconocimiento reutilizaban las piedras de las estructuras antiguas para hacer sus casas. Entonces poco a poco, y bueno, y por supuesto por culpa de los turistas también, que se llevaban trocitos o que marcaban los moai con sus nombres, o típico que en las cuevas donde nadie los ve, pues también dejaban ahí su sí. Y entonces pues todo esto poco a poco está siendo un poquito más controlado, por suerte, porque realmente estaba cada día peor. Sí, bueno, eso es muy bueno porque digamos, cada uno que pueda visitarlo ya, digamos, se va a mantener en mejor estado. Yo en algún momento dije, algún día voy a ir, no sé cuándo, espero que cuando vaya todavía estén abiertos, dije, para que se puedan ver. Cada día menos, porque yo la última vez que estuve, yo ahora llevo muchos años sin ir, estuve por última vez en el 2006, y en aquel momento todavía se podía entrar, por ejemplo, se podía entrar en la cantera de los moai, que es el volcán del Gran Oraraku, donde ellos esculpían los moai, de donde ellos sacaban la piedra, la toba volcánica. Aquello era un lugar abierto, donde no había ni que pagar, se podía entrar a cualquier hora del día, etcétera.
Sin embargo, ahora ya lo han cerrado completamente, tanto como el Rano Kau, donde está Orongo, que ya estaba cerrado entonces. Ahora el Rano Raraku también está cerrado, hay que pagar para entrar, está controlado por guardaparques. Cada día se hace más parecido a lo que es entre comillas, un parque temático. O sea, yo creo que antes tenía más encanto porque uno podía disfrutar de ese contacto más libre. Sí, estaba como más virgen, digamos, la tierra esa en cuanto a... Lo que pasa es que virgen, pues la gente no lo respeta y lo deteriora. Entonces ahora han controlado, han cerrado más, hay más control, más guardaparques, más todo, pero claro, ha perdido un poquito aquel encanto, ¿no? Pero era necesario. Y sí, lógico, antes que se destruya. Los Moai, sí. Alex, ¿qué significa la palabra en sí? ¿Por qué fueron construidos? ¿Su finalidad? Cómo, bueno, después vamos a pasar a la parte de cómo los levantaron, que eso es una cosa bastante linda también. Sí. Bueno, la finalidad está bastante clara. Se plantea a veces en ciertos círculos como una especie de misterio, pero no es ningún misterio porque ya la propia palabra antigua, Rapa Nui, para decir Moai, ya indica qué es lo que son. La palabra antigua para los Moai es Aringa Ora o Tetupuna. Esto significa el rostro viviente de nuestros antepasados. Más claro. Por supuesto. Y si a esto sumamos que debajo de la mayoría de los Moai hay un enterramiento de algún personaje de Alcurnia, entonces queda bastante claro, yo creo, el significado de los Moai. Son imágenes estereotipadas, eso sí, porque son todos muy parecidos. Hay diferentes tipos, pero la mayoría se parecen mucho entre sí. Son imágenes de los antepasados que están enterrados debajo de ellos. Entonces se suponía que a través de esa imagen, a la que llamamos Moai, los antepasados seguían emitiendo o emanando su energía, su poder, que ellos llamaban mana, a su comunidad. Y esa era la razón por la que los Moai no estaban completamente acabados si no tenían sus ojos puestos, porque era a través de sus ojos que ellos emanaban su poder o energía. Y es por eso también que luego, durante las guerras tribales entre las diferentes comunidades de ellos, los Moai los derribaron cabeza abajo. Claro. Para que ya no pudieran, para que los ojos quedaran boca abajo, quedaran, tocando tierra. Exacto, y ya no puedan emanar esa energía. Exacto, y ya no pudieran emanar esa energía y ya no pudieran ayudar a su tribu. Exacto. ¿Y cómo los levantaron, Alex? O sea, hay algunos que son, que pesan 5 toneladas y hay algunos que, muchísimo más. O sea, es difícil, aparte es una roca muy grande. Yo justamente ayer acá en Argentina pasaron un documental que hablaba sobre, con esta especie de troncos, y hacían que como lo que los troncos abajo del Moai también se rompían y había muchísima gente levantándolos. ¿Cómo decís vos, qué teoría, digamos, tienen ustedes para ver cómo pudo haber sido esto? Bueno, trabajos hay muchos, ya también desde los años 50, cuando empezaron a hacer las reconstrucciones o restauraciones de los primeros Moai en la época de William Malloy, los años 50, 60, y en la época de Heyerdahl, ya tuvieron que solucionarlo de alguna manera, porque en aquel momento ellos no contaban con grúas ni nada, y entonces utilizaron para la restauración los métodos supuestamente ancestrales, y entonces utilizaban lo que tú has comentado, los troncos de árboles, las cuerdas hechas con las fibras vegetales que crecían en la isla, que es el majute, y entonces con ayuda de cuerdas y de troncos, unos dicen que boca abajo, otros dicen que boca arriba, otros dicen que de pie, pero siempre con la ayuda de troncos y de cuerdas vegetales. Hay bastantes experimentos, el último de los cuales se hizo por allí por el 2011-2012 por parte de Terry Hunt y Carl Lippo, que son dos investigadores de Hawái y de Estados Unidos respectivamente, y ellos fueron lo que para mí hicieron lo que para mí es la propuesta más creíble, digamos, porque ellos hicieron una reproducción de Moai, porque ya no se pueden hacer experimentos con Moai auténticos, entonces hicieron uno de 5 toneladas, que lo cual es muy poquito, porque el Moai más grande de la isla de Pascua, de los que están erigidos en la costa, pesa 80 toneladas, o sea, una cosa es mover uno de 5 toneladas y otra cosa es uno de 80. Y bueno, todos los experimentos han hecho con Moai de 5 toneladas, entonces ahí a mí eso ya me plantea
una interrogante, porque lo que se puede hacer con un Moai de 5 toneladas a lo mejor no se puede hacer con uno de 80. Es mucha la diferencia, digamos. Es demasiada diferencia. Entonces, bueno, esta gente movió un Moai de 5 toneladas simplemente sin troncos ni nada, porque ya también existía la cosa de que en aquel momento ya la isla estaba pelada, que no había troncos, que ya no había árboles, porque había habido un colapso medioambiental terrible y bueno, aquello ya estaba como desolado, ¿no? En la época que se hacía más Moai, que fue a partir del siglo X-XII después de Cristo. Entonces, ¿qué hicieron Carl Lippo y Terry Hunt? Movieron un Moai de 5 toneladas solo con la ayuda de unos poquitos hombres de Rapa Nui, o bueno, polinésicos, porque el experimento lo hicieron en Hawái, no en Rapa Nui, pero movieron un Moai de 5 toneladas solamente con la ayuda de pocos hombres, 3 grupos de hombres y cuerdas, balanceándolo, haciéndolo caminar. Increíble. Increíble. Y hay un vídeo muy bonito que lo muestra todo este experimento que hicieron, y se ve al Moai balanceándose así, y los hombres solo como con la ayuda de la gravedad, del punto de gravedad del Moai, y la destreza de los hombres para moverlo de un lado a otro sin que llegue a caerse completamente. Sí, lo he visto ese documental, de hecho es como, parece realmente que va caminando, porque es como que tiran de los costados y es como que va balanceándose y dando pasos, es espectacular. Es espectacular y para mí es una teoría bien loable. Sí, totalmente, tiene muchísimo sentido, de hecho de esa manera se podría haber hecho tranquilamente. Ahora los más grandes es un poco más. Sí, los más grandes es un poco más difícil de creer porque 80 toneladas son muchas toneladas. Pero de hecho las leyendas también dicen que los Moai se movían, iban caminando. Según las leyendas, según los propios Rapa Nui, los Moai iban caminando con la ayuda del mana, de esta energía que tenían los Ariki o jefes de cada comunidad o de cada tribu. Y bueno, supuestamente es así como se transportaban. Lo que pasa es que pienso también yo que dependiendo del peso, de la forma, dependiendo del momento también, porque fueron muchos siglos, ¿no?, que se construyeron estas estatuas, entonces yo creo que deben haber utilizado diferentes técnicas también, dependiendo de los requerimientos de cada uno de los Moai. Pero sin duda a mí uno de los experimentos que más me gustaron fue este último que me dijiste que también tuviste el vídeo, es espectacular y parece como que es casi sin esfuerzo. Aquel Moai fue movido por esos hombres. Sí, es con más astucia que fuerza, diría yo, hacerlo. Con más astucia de saber jugar con la fuerza de la gravedad de un peso, ¿no? Ahí está algo interesante también, porque más allá de que ellos eran primitivos y demás, o sea, tenían este conocimiento que, digamos, es muy interesante ver cómo más allá de ser primitivos y ser tribales o lo que sea, podían hacer estas cosas para jugar y poder, bueno, ya ni hablar de construir estas estructuras de piedra que yo digo, tenían mucha precisión estos hombres supongo que serían muy buenos en el tallado de piedra. Sí, eso sin duda. Y lo hacían, además no conocían los metales, pues allí no hay este recurso en la isla, no hay ningún tipo de metal. Entonces ellos utilizaban unas hachas de basalto, toki que le llamaban ellos. Es una piedra muy dura y bueno, todo hay que decirlo, la toba volcánica no es muy dura, es una piedra bastante porosa, es volcánica y entonces es bastante fácil de tallar en realidad. Si uno con cualquier piedrecita lo rasca un poquito, ya le hace una marca al Moai. Claro. Entonces no es algo tan difícil de esculpir. Lo que sí plantea un desafío es cómo habrán movido un Moai de 80 toneladas. El Moai, claro, el Moai más grande del Ahu Tongariki, que es aquel Ahu que tiene 15 Moai, el más grande de todos que se ve desde el Ranokau, desde el centro ceremonial de Orongo. Uno de los Moai tiene 80 toneladas, es una bestialidad. Es gigante. Porque de 5 toneladas a 80 es el mismo. Y a mí que los arqueólogos un día hicieran un experimento con un Moai de 80 toneladas a ver si consiguen moverlo sin grúas y sin nada. Yo lo dudo. Y Alex, ¿cuántos hay diseminados por la isla? Hay muchos Moai, hay varios como alineaciones, ¿no? Sí, en total hay alrededor de 1000 Moai, son 900 y pico. La arqueóloga norteamericana de la Universidad de Berkeley en California
Joan van Tilburg, es la que más estudió este tema de los Moai. Ella hizo un registro de Moai por Moai, dibujando cada uno de los Moai. Son 1000 Moai en una isla tan pequeña donde el tope de densidad de población, de densidad demográfica fue de 20.000, pues hay 1000 Moai. Increíble. Muchísimo, ¿no? Porque mucha gente dice, había más Moai, en un momento había muchos más Moai que gente, porque en un momento 100 Rapa Nui, 1000 Moai para 100 Rapa Nui. Entonces, pues, bueno, claro, llama bastante la atención, ¿no? Y de esos 1000 Moai, digamos 400 no han sido trasladados a ningún sitio, o sea, todavía permanecen en los alrededores del Rano Raraku, que es de donde ellos sacaban esta toba volcánica. Los otros 400, unos 400 y pico, están diseminados por toda la isla, tipo abandonados, entre comillas, por la isla, y solo unos 100 están erigidos encima de sus ahu o plataformas en la costa de la isla. De estos 400 y pico que están abandonados, lo dije abandonados entre comillas, porque estudios bastante recientes de unos arqueólogos ingleses comentan que han excavado algunos y debajo de esos moai que supuestamente están abandonados, en realidad hay una pequeña plataforma de piedra, con lo cual es probable que en el pasado formaran parte de algunos caminos hacia diferentes puntos de la isla desde el volcán del Rano Raraku. Claro, vos decís algunos caminos que subterráneos. Sí, no, subterráneos no, son caminos en la superficie. Subterráneos también hay muchos, porque de hecho la isla está completamente agujereada como un queso gruyere, pero no por cuevas hechas por el hombre, sino por cuevas naturales. Es increíble porque es uno de los entramados de cuevas más largo de todo el mundo, siendo un lugar tan pequeño. Hay más o menos unos 7 kilómetros, lo cual es muchísimo para una isla tan pequeña, de túneles dentro de las cuevas. 7.000 metros, es muchísimo. Y es, creo, el más grande de todo Chile. Increíble. ¿Y Chile? Y el entramado de túneles de cuevas más largo está en una islita tan pequeña como la isla de Pascua. Increíble, parece mentira que en un lugar tan chiquito haya tanto reducto subterráneo y natural encima. Sí, natural, pero habitado por el hombre, por supuesto, porque las cuevas también fueron un centro muy importante, sobre todo durante el siglo XVII, que hubo aquel colapso medioambiental en el que los recursos naturales empezaron a escasear, y entonces entre las tribus pues lucharon muchísimo, que fue aquel momento en el que se llegó incluso a la antropofagia o canibalismo, porque realmente fue un momento muy violento en la isla de Pascua alrededor de la segunda mitad del siglo XVII, a partir del 1670, 1680, y entonces las cuevas eran un lugar muy utilizado como lugar de escondite y habitación también, y también de enterramiento, porque la gente moría allí y allí mismo se los enterraba, porque estaban allí escondidos. O sea, las islas en realidad están muy habitadas, y por eso también fueron un lugar donde se encontraron tantos objetos ancestrales de importancia, como pueden ser tablillas rongo rongo, moai cava cava y objetos de este estilo, ¿no? Objetos que fueran sagrados, que fueran importantes, se escondían dentro de las cuevas. Claro, excelente. Y Alex, yo te quería preguntar sobre, vos siempre hablas de arqueoastronomía, ¿no? ¿Qué es este conocimiento que tenían supuestamente esta civilización? Como que miran al cielo los moai, como que, bueno, hay un moai rojo que yo he visto que vos también hablaste en una charla, que es como el nombre de Marte, o ¿qué nos puedes decir de todo eso? Sí, bueno, los conocimientos astronómicos son muy comunes en casi todas las comunidades antiguas. Hay que darse cuenta, o hay que tener en cuenta más bien, que los cielos en aquella época no estaban contaminados como ahora por toda nuestra luz de las ciudades y eso, sino que para ellos la luz realmente en la noche pues emanaba justamente del cielo, y entonces era un lugar al cual ellos miraban muchísimo.
Y por supuesto había sacerdotes y había chamanes y había pues las personas que se dedicaban a estudiar todo ese movimiento de luces en el cielo, que luego ellos empezaron a ver que eran periódicos y que tenían un significado. Y poco a poco, pues todas estas comunidades antiguas, estas civilizaciones antiguas, aprendieron a regir su vida religiosa, su vida económica, su vida social, a partir de los fenómenos que ellos observaban en el cielo, de los fenómenos astronómicos. Ellos tenían un conocimiento de la bóveda celeste perfecto, que además utilizaban también para navegar. Y esta es una de las claves para entender cómo los polinésicos llegaron a la isla de Pascua. Llegaron gracias al conocimiento de la bóveda celeste. Llegaron siguiendo el movimiento de las estrellas, siguiendo el movimiento de la luna, el movimiento también de las corrientes marinas y de los vientos. Todo lo que eran efectos naturales a ellos les servía para regir todos los aspectos de su vida, tanto cotidiana, doméstica, religiosa, económica, social, etc. Y me preguntabas qué es la arqueoastronomía. Bueno, es una rama de la arqueología que es la que estudia justamente estos conocimientos de los fenómenos astronómicos de las antiguas civilizaciones. Ellos conocían el tema de los solsticios, de los equinoccios, incluso los eclipses eran capaces de predecirlos. Y claro, y entonces ellos orientaban sus monumentos arqueológicos, sobre todo los megalíticos, hacia estos fenómenos astronómicos. Entonces ellos sabían que en determinada época del año, cuando la luna saliera, por ejemplo, cuando el sol, porque en el caso de la isla de Pascua la mayoría de los fenómenos astronómicos están orientados no a la luna sino al sol. Entonces, por ejemplo, ellos sabían que en determinada época del año, cuando el sol salía justo enfrente de tal moai, pues era, por ejemplo, el equinoccio de primavera, y entonces tenían que hacer tal actividad. Y así pues iban rigiendo su vida. Esto también servía a los sacerdotes para demostrar unos conocimientos superiores respecto al resto de la población y por supuesto también tenerlos un poco controlados, ¿no? Siempre desde tiempos inmemoriales y no solamente ahora, las clases superiores, digamos entre comillas, las clases que rigen al resto de la comunidad utilizan este tipo de conocimiento para controlar. Claro, claro. Y en el pasado no era diferente. Y como me dijiste anteriormente, en tu pregunta, sí que hay un moai que está hecho en lugar de toba volcánica como el resto. Este moai es un moai pequeñito que está hecho con hani, con el mismo tipo de piedra con el que están hechos los pucao, los sombreros de estos moai, que es una piedra rojiza. Y supuestamente este moai representaría al planeta Marte por su tonalidad. Incluso hay una leyenda que ellos dicen que le temían a este planeta Marte. Entonces es muy probable que hayan hecho este pequeño moai como para aplacar la furia de Marte, ¿no? Claro, que Amatamea es el nombre, ¿puede ser? Yo lo había visto. Sí, muy bien, Amatamea. Uh-huh. Y Alex, sobre las tablillas Rongo Rongo, vos escribiste una novela, digamos, basada más o menos en esta escritura. ¿De qué es más o menos de qué habla tu libro? Sí, bueno, la novela es una novela, es narrativa, pero con una base histórica fundamentada, ¿no? Yo estudié todo el tema del desciframiento de las tablillas Rongo Rongo, de estos signos que son ideogramas. Me pareció muy interesante. Lamentablemente no creo que en algún momento esta escritura pueda ser descifrada, sobre todo porque el corpus documental es muy exiguo, pero igual me parece interesantísimo el hecho de que la isla de Pascua, un lugar tan pequeño y tan aislado, haya desarrollado la escritura, porque no existe escritura parecida en el mundo. Bueno, dicen que la escritura del Valle del Indo, de Harappa, de Mohenjo-Daro, se parece, pero yo no creo que se parezca tanto, y además la distancia tanto temporal como geográfica es enorme. Entonces yo no la relacionaría con la escritura de Mohenjo-Daro en el Valle del Indo. Por lo tanto, para mí la escritura Rongo Rongo es una escritura que nació en la isla de Pascua, y eso llama bastante la atención, ¿no? En una historia tan corta que tiene la isla de Pascua y un lugar tan pequeño y tan aislado, que surja una escritura
es algo como fuera de serie. Claro. Y entonces me gustó tanto el tema que llevaba mucho tiempo pensando en escribir una novela sobre Isla de Pascua y decidí entrarla en este tema de la escritura rongo rongo. Claro, exactamente. Y Alex, ¿por qué algunos, esto es una pregunta tal vez tonta, pero para el que ignora, yo te lo pregunto igual, ¿por qué algunos moai tienen como sombrerito, digamos? Sí, bueno, este sombrerito es el pucao del que te hablaba yo, que está hecho con otro tipo de piedra, que ellos le llaman hani hani, pero bueno, que en realidad nosotros le llamamos escoria roja, y para lo cual hay solo también una cantera que está más o menos centrada en la isla, más o menos cerca de Hangaroa, que es la capital, y supuestamente no es ningún sombrero, porque ellos no usaban sombrero. Nosotros le decimos sombrero porque se parece a un sombrero nuestro, pero ellos no usaban sombrero. Ellos lo que sí usaban era el pelo largo, entonces se hacían un moño y a veces se ponían tocados de pluma. Entonces probablemente el pucao, este tipo de sombrero que nosotros le llamamos, represente un moño o un tocado de plumas. Claro, está bien, como lo usaban, digamos, la civilización misma. Sí, que todavía hoy en día se ven algunos Rapanui que llevan el pelo largo, que a veces se hacen un moño y se ponen un tocado de plumas, y los que no lo usan para su vida cotidiana, que ya son muy poquitos los que lo usan, aunque quedan algunos, pero para sus danzas tradicionales y eso, pues se lo ponen y es muy fácil de verlo, ¿no? Y de relacionarlo con el pucao. Sin ellos sombreros no usaban, entonces es seguro que lo que representaba era estos moños y estos tocados de plumas. Y Alex, ¿vos qué relación, no sé si alguna vez te preguntaron, viste que se relaciona con los incas, con Tiahuanaco, tal vez por el tema de los monolitos, cómo están construidos, las manos sobre el vientre? ¿Qué opinión tenés al respecto de eso? Bueno, sí, el primero, volvemos a Thor Heyerdahl, porque en realidad es el pionero en el estudio de los temas de Isla de Pascua y de las relaciones de tanto Polinesia como el resto de Polinesia con Isla de Pascua y la costa americana, sobre todo la costa de Perú. Él fue el pionero en hablar de estas relaciones, sobre todo porque él vio que algunos bloques del Cusco, de Sacsayhuamán, de Ollantaytambo, todos estos sitios de grandes bloques megalíticos que hay en Perú se parecen muchísimo, en realidad son idénticos a los de la Jubinapú en Isla de Pascua. En realidad en Isla de Pascua solo hay una plataforma que tenga este tipo de bloques, pero allí está la plataforma. Entonces, a partir de esta similitud de los bloques, que son realmente idénticos, incluso aquellos bloques con otros más pequeñitos en medio, ¿no? Que además tienen muchos ángulos, algunos hasta 12 ángulos, son bloques muy raros y que se parecen muchísimo entre sí, y la distancia es enorme supuestamente para la época, ¿no? Entonces en aquel momento Thor Heyerdahl fue muy criticado, y la comunidad científica decía que en realidad no había habido ningún tipo de contacto entre la costa peruana y la Isla de Pascua. Ahora, si nos podemos hablar de distancias, tal vez, o sea, si vinieron desde las islas polinésicas hasta ahí. Sí, bueno, de la costa peruana, de la costa de América del Sur hasta la Isla de Pascua hay 3.800 kilómetros, 3.800 y pico de kilómetros, y luego hay otros 2.000 y pico para llegar a las islas de más allá de la Polinesia. Entonces aquello, bueno, son unas distancias realmente enormes, pero hay que tener en cuenta que los polinesios eran y son excelentes navegantes. Tenían catamaranes inmensos de hasta 30 metros de eslora. Esos son unos barcos inmensos, y bueno, con todos los conocimientos que ellos tenían, yo creo que para ellos el océano era como nuestras autopistas, ¿vale? Sí. Entonces, en ese sentido no es tan difícil. Ahora, donde se equivocó Thor Heyerdahl es que él decía que habían sido los peruanos, que los peruanos no tenían esta tecnología de navegación. Entonces él dijo que eran los peruanos los que habían ido desde las costas peruanas hasta Rapa Nui, y que allí habían construido aquel Ajubinapú que se parece tanto a los muros de Sacsayhuamán, de Ollantaytambo, del Cusco, etcétera, ¿no? Pero yo creo que él se equivocó. Los americanos no creo que tuvieran la tecnología de navegación suficiente para llegar hasta Polinesia, aunque él sí que llegó en su balsa estilo peruana. Pero lo más probable, y ahora ya hay unos datos arqueológicos que lo afirman, es que hayan sido los polinésicos
los que llegaron a Isla de Pascua y a las costas americanas también. Hay unos trabajos muy recientes, del 2007, de un arqueólogo chileno, porque también hay arqueólogos chilenos que están estudiando desde hace muchos años en la Isla de Pascua. Los más conocidos son Claudio Cristino y José Miguel Ramírez. Y este segundo, José Miguel Ramírez, encontró en una isla de Chile, cerca de Chiloé, como bastante al sur de Chile, encontró vestigios de la llegada de los polinesios en más o menos el 900 después de Cristo, que es más o menos la misma fecha en que Rapa Nui, la isla de Pascua, fue poblada. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que los polinesios no solo llegaron hasta la isla de Pascua, sino que también llegaron hasta la costa americana, con lo cual es muy probable, y aunque no se asentaron allí, es muy probable que ellos luego volvieran a sus tierras. Y a lo mejor cuando volvieron, llevaron conocimientos o incluso llevaron a algunos pobladores de América, y algunos de esos pobladores de América pudieron haberse quedado en Rapa Nui y otros se pudieron haber ido hasta la Polinesia. Y de hecho hay estudios de ADN que comprueban algunos rastros de ADN americano en pobladores antiguos de Rapa Nui. Increíble, increíble. Increíble hasta lo que puede llegar y totalmente impensado. Hace unos años atrás era imposible pensar algo así y simplemente que naveguen ya. O sea, hoy en día ya con todo lo que se hace es increíble. Y en las cuevas, ¿entraste alguna, Alex? Sí, entré en muchísimas cuevas. Hay petroglifos ahí también. Sí, hay muchos petroglifos, hay bastantes petroglifos. ¿Esos son más descifrables, digamos? Depende, porque fíjate que hay algunos petroglifos que son como más recientes, que son representaciones del dios, de Makemake, representaciones también del Tangata Manu, del hombre pájaro, cosas que son más figurativas y que podemos más o menos interpretar. Pero hay una cueva que es una cueva más bien aislada, ahora no recuerdo su nombre, la cueva Anate, no me acuerdo el nombre, perdón, pero hay una cueva donde aparecen signos que son muy parecidos a los signos de las tablillas Rongo Rongo. Que esto ha sido también cuando se descubrió, fue un gran descubrimiento porque hay una controversia muy grande respecto a lo que es la antigüedad de la escritura Rongo Rongo en la isla de Pascua. Muchos investigadores, que la idea de escribir en la isla de Pascua surgió a partir de la llegada de los europeos a la isla. Pero lo cierto es que lo más probable es que sea mucho más antigua, que la idea de escribir en la isla de Pascua sea una idea ad hoc que surgió allí mismo por ellos mismos, y la presencia de estos signos en paredes rocosas de cuevas que son muy antiguas y que están habitadas desde muy antiguo es una prueba probablemente de que la escritura Rongo Rongo ya existía muchísimo antes de la llegada de los europeos. Las cuevas, yo entré en muchísimas, algunas que son las más conocidas, como la Anakaitangata, que es la que va a todo el mundo, porque tiene unas pinturas rupestres muy bonitas allí dentro, y donde supuestamente se practicó el canibalismo también. Lo que está comprobado con algunos huesos humanos que están, que presentan signos de haber sido quemados, con lo cual es probable que hayan sido cocinados, pero hay otras cuevas que son más inaccesibles y hay que tener un poquito de cuidado en este sentido en la isla. Y ya te dije yo al principio de nuestra conversación que soy más bien pragmática, pero hay que ir con mucho respeto, porque aquí realmente se siente la presencia de los espíritus, de los antepasados. Ellos tienen mucho respeto por estos temas. Y esa mística se puede sentir en la isla, digamos. Eso vos ponele que vos decís que sos arqueóloga tal vez de la gama más científica ortodoxa, eso se puede realmente sentir y palpar, digamos, en la isla. Yo lo he sentido, quizá, tal vez porque ellos lo viven de una manera muy natural y muy profunda también. Ellos están convencidísimos y ellos hablan a diario con sus antepasados, los ven en sueños, los ven despiertos, de repente están hablando contigo y ven un antepasado detrás de ti y hablan con él. Es algo que lo viven día a día, ¿no? Entonces al final uno realmente se da cuenta que a lo mejor es que uno no tiene la capacidad de verlo, porque es más escéptico, uno está más contaminado, ¿no?, por la vida urbana y creemos mucho menos en esto, y entonces no tenemos el corazón suficientemente abierto como para percibir
ciertas presencias, ciertas, ¿no? No estamos tan sensibles, digamos, a ese tipo de cosas, tal vez en el mundo en que vivimos, que es muy diferente. Es muy diferente y está como, es un tema como tabú también, ¿no? Todo hay que decir. En nuestra sociedad, pues las personas que se dedican a investigar estos temas son más bien como apartados, no son muy respetados, porque son temas como tabú, son temas en los que la mayor parte de la gente no cree, y si tú crees, pues pareces loco, en fin, entonces es un tema un poco así. Pero cuando va uno a un lugar como la Isla de Pascua, ha de tener mucho respeto por estos temas, porque ellos sí que creen, y entonces al menos, solo sea por la creencia de ellos, hay que tener mucho respeto. Entonces, tú me preguntabas si había entrado a muchas cuevas, sí, pero las cuevas también son lugares de enterramiento, lugares donde hay una esencia de los ancestros ahí muy impregnada, y ellos te dicen que tú tienes que entrar con respeto, pedir permiso, y yo lo recomiendo porque conozco mucha gente que entra a las cuevas sin ese respeto al pasado, sin ese respeto a la cultura Rapa Nui, sin pedir permiso, y han tenido accidentes, o sea, algo hay. Sí, algo hay, y me imagino que debe ser una presencia muy fuerte. Eso, digamos, no solo ahí, sino en otros lados también se ha escuchado que pasan ese tipo de cosas. Siempre, o sea, más allá de que uno crea o no, como vos decís, Alex, estas personas que viven ahí, que son descendientes y son muy respetuosas de todo lo que son sus ancestros, porque tienen una forma de vida muy, muy diferente, y tal vez mucho más, ¿por qué no?, espiritual a lo que nosotros estamos acostumbrados. Alex, el otro día yo vi una nota en que vos hablabas y me quedé pensando, porque vos decías que, no me acuerdo el nombre de la arqueóloga o de la investigadora, que estuvo dentro de, o sea, haciendo una investigación en un volcán y de una datación muchísimo más anterior, pero que todavía no la quería sacar al aire, digamos. Esa investigadora se llama Candace Gossen, es una investigadora de Estados Unidos. Lo que pasa es que ella todavía no realizó ninguna publicación sobre este trabajo, ninguna publicación en revistas científicas, porque quiere seguir contrastando los datos, porque como siempre en la comunidad científica... Todo tiene que estar chequeado, obvio. Todo tiene que estar chequeado una y otra vez, sobre todo cuando contradice la versión oficial. Y entonces ella hizo unos estudios paleoclimáticos dentro de lo que es el volcán del Rano Kau, en el lago. Dentro del lago ella sacó lodo de allí para hacer como una reconstrucción del paleoclima del lugar, de hace 3.000 años, 10.000 años, 15.000 años, para ver la evolución de lo que es el clima, la temperatura de la Isla de Pascua. Pero dentro de esos análisis salieron algunos datos bastante inquietantes, por lo menos porque son dataciones que contradicen bastante la versión oficial de cuándo pudo haber sido poblada la Isla de Pascua, que en este momento lo que está aceptado oficialmente es a partir del 800 después de Cristo. Y ella encontró en esas muestras que tomó con unos tubos del lodo del centro del lago del Rano Kau, encontró que había unas semillas de palmera que habían estado modificadas por el hombre probablemente. Y luego dató esas semillas y son de por lo menos 1.000 o 1.000 y pico de años antes de Cristo. Con lo cual ahí queda abierta una interrogante, pero claro, necesitan más datos para poder decir que hay indicios en la Isla de Pascua de que pudo haber sido o habitada, no sé si de forma permanente, pero por lo menos podrían haber pasado algunas personas mucho antes de lo que se cree. Sería todo un descubrimiento increíble, sí. Eso, la verdad, porque para hacer una especulación así, que no es una especulación, o sea, es una investigación, para hacer algo así tiene que tener, digamos, datos certeros, más en la comunidad científica, me imagino. Sí, pero también por eso es que todavía ella no ha querido hablar mucho del tema. En realidad todo esto fue como una comunicación personal que ella tuvo conmigo. Yo leí en su tesis doctoral, sí que lo menciona, pero claro, la tesis doctoral, ¿quién lo lee? Cuatro personas de una universidad y ya está. Ni quiso publicar estos resultados ni nada, porque es como que a los científicos que están dentro de un ámbito académico les da un poco de miedo contradecir las versiones oficiales, las versiones ortodoxas, ¿no? Porque entonces parecerían como un poco heterodoxos, un poco que van contra la corriente, y las comunidades académicas reaccionan contra estas personas. Claro, es verdad. Más cerrado. Sí, es bastante más cerrado. Entonces quiere tener más datos. Claro, me parece bien que obviamente que así es como se maneja también, obviamente.
Y Alex, el pascuense de hoy, ¿cómo es? ¿Cómo vive? ¿Qué dice? Digamos, más allá que vos me contabas justamente que es muy respetuoso de sus ancestros y demás, ¿ya se habla, digamos, básicamente, es castellano el idioma oficial de la isla hoy o cómo sería? Son idiomas oficiales, es el castellano de Chile y el Rapa Nui. Lo que pasa es que hasta hace algunos años en las escuelas solo se enseñaba en castellano y el Rapa Nui era un idioma que se aprendía como nosotros aprendemos el inglés o el francés, unas horas semanales y ya está. Luego, a partir del 2000 y poquito, me parece que fue, empezaron a ver como dentro de la propia escuela, de lo que es la escuela pública, que es el Lorenzo Baeza Vega, había algunas clases donde todo se hacía en Rapa Nui, pero era como un experimento piloto que empezaron a hacer. Y luego eso fue creciendo cada vez más y ahora se enseña tanto el Rapa Nui como el castellano en las escuelas, justamente porque no quieren perder el idioma Rapa Nui, que ya lo estaban perdiendo. El idioma Rapa Nui se hablaba entre los adultos, pero los niños ya prácticamente no sabían hablar el Rapa Nui, solo hablaban en castellano, y entonces cuando se dieron cuenta de eso, para no perderlo, empezaron con estos experimentos pilotos que ahora ya son algo más corriente, ¿no? Yo creo que ahora se da la misma cantidad de horas en castellano que en Rapa Nui. Los idiomas son oficiales. Eso claro. Sí. Exacto. Y la gente de ahí cuenta siempre, si uno se acerca a hablar, por ejemplo, le cuenta alguna anécdota o alguna leyenda, o sea, ¿se mantienen esas costumbres? Sí, a ellos les encanta muchísimo hablar sobre su pasado, sobre su historia, sobre sus leyendas. El problema es que cuando no saben algo, un poco como que se lo inventan, ¿no? Pero no con maldad, sino porque no lo hacen con maldad, pero lo hacen porque ellos desean en realidad tener una visión de su historia y les encanta transmitirla y divulgarla. Entonces, a veces diferentes personas te cuentan cosas completamente distintas sobre el mismo hecho, ¿no? Entonces es un poco gracioso, pero bueno, es muy bonito también ver cómo ellos se apasionan cuando cuentan, sobre todo los mayores, cuando cuentan algo de su pasado. Claro. Y Alex, para vos, para Alex Guerra-Terra, ¿cuál es el mayor misterio a develar de la isla de Pascua? ¿Qué es lo que vos te vas a dormir a la noche tal vez y te quedás pensando en ese enigma que decís algún día ojalá lo pueda descubrir? Bueno, para mí no lo tengo muy pensado, ¿no? Pero así ahora, bote pronto, pues yo te diría que son dos. Me gustaría saber realmente cuál es la isla originaria de donde llegaron los primeros pobladores, aquella mítica Xiva. Me gustaría saber qué isla es, no se sabe qué isla es. Me gustaría también saber cuándo llegaron los primeros pobladores. Tal vez no haya sido tan recientemente como dicen. Me gustaría saber algo más sobre este trabajo de Candace Gosen en el Ranocau. Y luego, para mí, el otro gran enigma de la isla de Pascua es su escritura. Me encantaría que alguien algún día lograra descifrarla, porque yo estoy segura que si tuviéramos un corpus documental un poco mayor, nos daría muchísima información sobre aspectos del pasado de la isla de Pascua que de momento se desconocen. Exacto, qué bueno Alex. Y yo creo que en algún momento, como hasta ahora, como hasta el día de hoy, todo fue, digamos, avanzando. Yo creo que a futuro seguramente con investigaciones se van a seguir dando estos descubrimientos. Ahora, tengo una pregunta obligada, Alex, que te voy a hacer. ¿Qué opinas vos de la temática, no la temática ovni, pero digamos de vez en cuando se da alguna que otra visión, alguna aparición ahí? ¿Qué opinión te respecta a la aparición de estos objetos ahí? ¿Lo crees? Bueno. ¿Lo crees? ¿Te parece mentira? ¿Te parece verdad? Con toda sinceridad. Yo no lo tengo muy claro, porque en lo personal nunca tuve una experiencia de avistamiento. Lo que sí sé es que mucha gente en Rapa Nui, ya quitando los investigadores, los ufólogos y tal, mucha gente en Rapa Nui ha experimentado avistamientos. También decirte que la isla de Pascua es uno de los lugares del mundo con más densidad de avistamientos ovni. Tal vez porque es un lugar tan especial, energéticamente hablando, no lo sé, pero Chile y sobre todo Isla de Pascua son lugares, Chile, Perú, Argentina incluso también, son lugares donde hay algo como zonas calientes, digamos, claro. Sí,
Sí, sí, que los ufólogos le llaman así. Bueno, de hecho creo que Sixto Paz Wells, que ha estado muchísimas veces en Isla de Pascua, y creo recordar, él ha estado muchas veces en Isla de Pascua y bueno, ha tenido muchas experiencias allá. Yo no sé qué creer sobre los ovnis, porque como dice su palabra, para mí son objetos voladores no identificados. No sabría decirte qué es lo que significan, qué es lo que son. No sé si creo o no creo en platillos volantes, hablando así de forma un poco bruta. Lo que sí yo creo es que nosotros, los seres humanos del planeta Tierra, no creo que seamos los únicos seres vivos, el único ente que tiene vida en todo el universo, porque el universo es enorme y lo que tiene que haber, creo que seríamos demasiado antropocéntricos si pensáramos que somos lo único que vive en todo este gran universo que, ¿no?, en el que vivimos, inmersos. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber otros seres vivos. No sé si son estos platillos volantes que vienen a visitarnos de vez en cuando, pero es posible, ¿por qué no? O sea, hay que estar abierto a todas las posibilidades. Yo no lo puedo negar. No lo puedo negar simplemente porque tampoco lo puedo explicar. Entonces, si yo no puedo explicar qué es eso, no se puede dar por negativo, claro. No puedo dar por negativo el hecho de que sean seres que vengan de otros planetas dentro de este enorme universo en el que vivimos. Por lo tanto, podría ser. Y Alex, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Investigaciones, exploraciones? ¿Qué tienes en mente? ¿En qué estás trabajando? ¿Cuál es la actualidad? Mira, de momento, como desde el punto de vista arqueológico he estado un poco paralizada por el tema de investigación aquí en España, que está bastante mal, hay muy poco recurso y muy pocas posibilidades de seguir trabajando de momento en proyectos de investigación. Me he dedicado más a la literatura, ¿no? Tú mencionabas al principio que he escrito 2 libros, el primero es La Isla de Pascua, el segundo sobre nuestro querido arquitecto Toni Gaudí. También es una novela, pero centrada en la figura histórica de este arquitecto, de este genio, porque ha sido un genio. Sí. Y tengo una tercera novela que espero publicar el año que viene, que transcurre también mitad aquí y mitad en Chile, en la que planteo el tema de las grandes mineras y cómo deterioran el patrimonio arqueológico en Chile, sobre todo los sitios con arte rupestre. Bueno, esto es algo que yo viví allí personalmente cuando estaba investigando el arte rupestre del Valle del Choapa, en la cuarta región de Chile, y entonces escribí también un libro que trata esta controversia, ¿no?, de cómo se transforman hermosos sitios de arte rupestre en tranques de relave, por ejemplo, para las grandes mineras del cobre. Y bueno, todo este tema lo planteo en este libro, ¿no? ¿Cómo es el nombre, Alex? Del libro, sí, pero como a lo mejor la editorial lo cambia, entonces... Está bien. Tanto. Entonces, bueno, de momento, como te decía, por falta de recursos aquí en el país que es España, pues he dejado la investigación y me he dedicado un poco a la literatura, de momento. Pero sí que tengo algún proyecto, lo que pasa es que tendría que irme de España. Claro, entiendo, sí, por la situación y por demás cosas, pero la verdad que tu aporte a esto ha sido increíble. Yo, digamos, si bien conocía, nunca había tenido más allá de leer algún que otro libro y con información general, pero tu investigación para mí ha sido muy importante para el habla hispana. Por eso quería que hables conmigo, con nosotros acá, para poder difundir estos estudios que son bárbaros, espectaculares y que obviamente van a quedar, esto ya queda sentado para que la gente se informe y obviamente pueda sacar también su propia conclusión. Invitar, acá el objetivo siempre es invitar a pensar a la gente y más con estas bases sólidas que vos nos das. Tu sitio, Alex, vos tenés un blogspot en internet para que puedas dar todas tus investigaciones, tus conocimientos. Sí, es muy fácil porque es mi nombre completo todo junto, alexguerraterra.blogspot.com. Es muy fácil. Ahí la gente puede encontrar toda tu obra, que tenés un montón de artículos, no solo de Isla de Pascua, sino sobre tus libros, sobre Stonehenge. Hay un montón de cosas, yo estuve viendo y hay un montón de cosas interesantes para leer. Uh-huh. Sí, me dedico sobre todo a escribir sobre Isla de Pascua, sobre arqueología de Chile, de Perú y de México. Y luego pues otros monumentos megalíticos de interés, porque me interesa también lo que es el arte rupestre, la arqueoastronomía y la arqueoacústica. Esos son mis grandes campos de estudio. En otra oportunidad te vamos a tener para hablar de otros temas. ¿Puede ser, Alex, si te parece bien?
Mariano, cuando quieras. Para mí siempre es un placer tener contacto con la comunidad argentina, que al fin y al cabo forma un poco parte de mí porque he estado 5 años viviendo en Buenos Aires. Así que, bueno, encantada, llámame cuando quieras y te agradezco muchísimo que a través de tu programa pues poder comunicar parte de mi trabajo. Gracias, Alex. Muchísimas gracias por esta comunicación, el gran conocimiento que tenés de todo esto y toda la información que nos brindaste. Te agradecemos muchísimo. Un abrazo, Mariano. Un saludo a los oyentes. Gracias. A la comunidad científica a través de las excavaciones que realizaron y eso, fueron que la isla de Pascua en principio estaría habitada o poblada desde el 400 después de Cristo. Esto ya es una sorpresa porque la mayor parte de la gente piensa que es antes, claro. Claro, piensa que son anteriores porque los moai se ven así como algo muy, muy antiguo, muy tipo, qué sé yo, de la época de Stonehenge, de la época de todos los monumentos megalíticos. Pero en realidad los datos arqueológicos de momento, aceptados hasta el momento, los más antiguos son los que ofreció Thor Heyerdahl, que son del 400 después de Cristo, pero en las excavaciones más recientes de los arqueólogos norteamericanos y franceses que han estudiado la isla de Pascua a partir de los años 70, 80, en realidad se ha retrasado incluso un poquito más el poblamiento de la isla hasta el 800 o 900 después de Cristo. Y se supone que los moai han sido esculpidos a partir del 900 después de Cristo y hasta más o menos el siglo XVI o XVII de nuestra era. Claro, porque en realidad no quedó como asentada demasiados datos de todo esto. Es como que esa parte de la historia no quedó mucha información acerca de los constructores y demás. O sea, lo que sí se sabe que hubo guerras tribales y demás cosas, ¿verdad? Claro, el problema en la isla de Pascua es la falta de documentos escritos. Claro. Ellos mismos, los documentos escritos que tenemos son a partir de la llegada de los europeos, que como siempre, bueno, pues eran navegantes, eran gente que había llegado allí de forma más o menos esporádica, solo para como a repostar, ¿no? Como o a coger esclavos o por recursos alimenticios, etcétera. Y entonces las fuentes etnográficas y las fuentes escritas que tenemos son bastante exiguas, ¿no? Luego, en la isla de Pascua sí que hubo una escritura, que es la escritura rongorongo, y de ahí el nombre de mi novela, Rongorongo, porque un poquito va sobre eso, pero la escritura que tenían los antiguos Rapa Nui no se ha podido descifrar hasta el momento. El corpus documental es muy, muy bajo. Hay nada más un par de docenas de tablillas rongo que están por todo el mundo, pero de miles que había en su época. Y entonces pues tenemos poca base para reconstruir la historia de la isla. Y luego también a partir del siglo, por allá por el siglo XVIII, mediados del siglo XIX, la población Rapa Nui quedó reducida a ciento y poquito de personas. Claro. Según un censo de 1800 y algo, había 111 personas de casi 20.000 que hubo en su época de esplendor, en la época que se hacían los moai y tal. Y entonces pues tampoco ellos, en el momento que llegaron los misioneros y los etnógrafos y los antropólogos, que ya pues dejaron unas fuentes escritas más interesantes, la gente que recordaba su historia era muy poquita. Los ancianos ya se habían muerto, los jóvenes no recordaban nada. Claro, y bueno, la isla de Pascua ha tenido una historia muy violenta, y entonces pues se ha perdido casi todo el conocimiento de la antigüedad. Claro, encima, bueno, como vos decías, o sea, las tablillas rongorongo todavía no han sido descifradas y es como una especie de comunicación, escritura, pero que todavía sigue siendo un misterio. Y sobre los mitos y leyendas Rapa Nui, ¿qué dice la tradición oral básicamente? ¿Qué información deja sobre el rey, Hotumatua y demás tradiciones? Bueno, te puedo contar el principio de los principios, que es más o menos el mito, la leyenda que habla de cómo fue poblada la isla y más o menos desde dónde. Es el mito de Haumaka. Haumaka era un hechicero de la mítica isla de Hiva, que es de donde supuestamente proceden los Rapa Nui. Entonces Haumaka, en su tierra, Hiva, que estaba en un momento de colapso, que en cualquier momento se hundía en el medio del océano, tuvo un sueño. Y en ese sueño, que es como lo que actualmente nosotros llamaríamos un viaje astral probablemente, porque él comenta, Haumaka comenta que su espíritu viajó hacia una isla a la que llamó pequeño, en Rapa Nui, ¿no? Pequeño trocito de Haumaka,
em, Tepito Tejaumaca, algo así. Muy buenas a todos, estamos una vez más acá para hacer una entrevista realmente hoy con una persona que sabe muchísimo sobre la isla de Pascua. Estamos muy contentos de tener su visita. Ella es licenciada en Historia, con un posgrado, arqueóloga y escritora, ¿verdad? Ha dado conferencias, cursos y ha escrito para prestigiosas revistas, entre ellas Más Allá de la Ciencia. Ha hecho varios artículos relacionados a estas temáticas. Es autora de 2 libros, 2 novelas, Rongo Rongo y La Sombra de Gaudí. Y bueno, hizo, por supuesto, que es lo más importante, investigaciones de campo en la isla de Pascua, especialmente sobre las estructuras domésticas, y es especialista en culturas americanas precolombinas. Alex, con menuda presentación, realmente merecida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola Mariano, como sabes, la agradecida soy yo. Totalmente, bueno, agradecida contigo, con tu programa de radio y con la oportunidad que me das de que se conozca el trabajo que he estado haciendo los últimos años por allá, por Argentina, que es un país además que yo quiero mucho porque he vivido 5 años en la ciudad de Buenos Aires, así que sí, viví en el barrio norte, cerca de la Recoleta, en la calle Talcahuano, así que bueno, encantada ahora de que desde Argentina me están llamando. Bueno, qué bueno, Alex, no sabía eso, que has vivido acá en el centro de la ciudad prácticamente. Sí, ahí en pleno centro. ¿En qué año viviste por acá? Uy, hace muchísimos años, mira, desde el 87 hasta 1992. Increíble. ¿Y te gustó el país? Hoy está un poco cambiado tal vez de esa época, pero bueno. País yo no conocí mucho porque no salí mucho de Buenos Aires, pero la ciudad es preciosa. Claro. Buenos Aires es una ciudad muy europea, muy parecida a lo que puede ser Barcelona, sí. París. Es una ciudad súper europea, así que muy bonito, con muchos museos, muchas cosas que ver, la gente muy linda, me gustó mucho. Qué bueno, Alex. Bueno, no sabíamos eso. Tal vez te haga alguna pregunta también relacionada a tu estadía por el país. Bueno, Alex, quería preguntarte, ¿cómo se inicia tu camino, tu carrera y posteriormente el interés en la isla de Pascua y todos estos lugares tan misteriosos? Stevenson, que es alguien que estudia, un arqueólogo norteamericano que estudia la agricultura prehistórica de la isla de Pascua, de Rapa Nui. Yo estuve 2 temporadas con él y luego ya conocí a una asociación de la comunidad Rapa Nui, que era la que más o menos manejaba el tema arqueológico allí y eso, y entonces junto con ellos desarrollé un proyecto para estudiar lo que son las estructuras domésticas. Claro. ¿Y qué se siente estar en esa isla, Alex? ¿Qué se siente en la presencia de esas magnas, digamos, estatuas de toda esa, de la cultura y demás ahí? ¿Qué es lo que vos sentiste? Mira, todo el mundo, como te decía antes, fija su atención sobre todo en las grandes estatuas, ¿no? Porque en realidad son impresionantes, como hay, ¿no? Pero la energía esa que todo el mundo dice que se siente en la isla, yo creo que se siente desde que uno pone un pie en tierra. Es un conjunto todo. De todas las cosas, claro. Es un conjunto de todas las cosas, es la manera encantadora de ser de sus habitantes, es el olor, el aroma, es el aire que te llega del mar, es la manera en que la gente habla, y luego ya cuando ves los Moai es como la confirmación de todo lo demás, ¿no? Pero lo primero que ves no son los Moai. Tú llegas a la isla y ya sientes alguna cosa especial. Realmente las personas están como en una comunicación muy fluida con la naturaleza, con sus ancestros, y esto los hace personas muy especiales. Y entonces ya de entrada uno siente que está en un lugar que es diferente al resto de lugares del mundo. Claro. Por supuesto los Moai son los que tienen la carga de la energía de todos los ancestros. Claro. Y eso es verdad. Yo soy bastante pragmática porque claro, soy una científica, soy arqueóloga, pero debo reconocer que es cierto lo que ellos dicen, que los Moai son los portadores de la energía de los antepasados. Claro. Es cierto. Y Alex, antes de empezar a hablar de tu trabajo en sí, de las estructuras domésticas, yo quería que cuentes un poco acerca de la civilización, de dónde provenía, el tiempo de antigüedad, si hay alguna datación. Sí, por supuesto. Bueno, ya desde los años 50 es que se empezó a estudiar la isla de Pascua desde el punto de vista arqueológico, sobre todo con Thor Heyerdahl y William Malloy. Las dataciones que ellos ofrecieron... Están enigmáticos.
Bueno, el interés en Isla de Pascua, yo creo que cualquier persona que viva un poco en la búsqueda del misterio de la historia, de los lugares que aún plantean algún desafío, ¿no? En cuanto a búsqueda de su pasado, a búsqueda de su historia, nos interesa Isla de Pascua. Entonces, bueno, claro, yo soy historiadora, luego me especialicé en arqueología y específicamente en arqueología de América y en prehistoria de América. Entonces, siempre había sentido curiosidad por aquellos enormes moai, por aquellas enormes estatuas de toba volcánica, y fui a caer a Chile, no a la capital, a Santiago, sino a la cuarta región, también por motivos familiares, lo mismo que cuando estuve viviendo en Buenos Aires, y me puse a buscar, y increíblemente, bueno, yo tuve muchísima suerte por allá, por América del Sur, y conseguí trabajo y proyectos tanto con gente norteamericana como codirectora, porque yo tenía residencia en Chile y entonces tuve la oportunidad de hacer de contraparte chilena en proyectos extranjeros en Isla de Pascua, y luego ya con mi propio proyecto para estudiar algo que nunca hasta el momento se había estudiado de forma exhaustiva, que son las estructuras domésticas de Isla de Pascua, que hay más de 300 estructuras domésticas en la Isla de Pascua que estaban ahí como olvidadas, porque todo el mundo enfocaba en los moai, y las estructuras que son más bien, bueno, bastante parcas, bastante pequeñas y toscas, pues nadie se fijaba, y en eso consistió la mayor parte de mi trabajo, pero por supuesto mientras tanto vas investigando sobre otras cosas. Pero bueno, fue un poco que la vida me llevó hasta ahí, como todo lo bueno viene solo. Exactamente, eso uno deja fluir las cosas y cuando se tiene que darse Así es. ¿Cuánto tiempo permaneciste trabajando en la Isla de Pascua, Alex? El periodo más largo que estuve allí fue casi un año, fueron 10 meses, y antes había estado en temporadas de 2 meses en campañas de excavación con un equipo norteamericano dirigido por Christopher Steele.